Circuito eléctrico. A partir de la siguiente figura, determina cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito. Vemos que tengo una fuente de 50 volts y tengo 4 resistencias. Estas resistencias, en este caso, vamos a determinar cómo se encuentran conectadas. Sabemos que tenemos un circuito serie donde los componentes están conectados uno detrás de otro y que además la corriente circula por un solo camino. Y tenemos nuestro circuito paralelo, donde aquí se dice que hay una ramificación, por lo tanto nuestra corriente se divide. En base a esto podemos ver que resistencia 1 y resistencia 2, vean, se encuentran en serie. ¿Por qué? Sale una corriente, ¿sí? Por resistencia 1, que va a pasar resistencia 1, sigue circulando esa corriente, no hay otro camino que seguir, llegamos a un primer punto que le llamamos nodo. Aquí en este nodo, ¿qué pasa? Se ramifica, aquí se divide la corriente, parte a resistencia 4 y parte a resistencia 3, circula esa corriente y nuevamente en el nodo de salida se vuelve a encontrar, sumándose, vamos a decirlo así, corriente 3 y corriente 4, para obtener la corriente total que va a circular nuevamente por mi resistencia 2 para llegar a la fuente. ¿Qué quiere decir? Resistencia 1 y resistencia 2 están en serie, resistencia 3 y 4 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, decimos que este es nuestro circuito mixto, conexiones serie y conexiones en paralelo. Nos están pidiendo intensidad de corriente que circula por el circuito. ¿Cómo vamos a calcular la intensidad de corriente? Con la fórmula o con la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Tengo el voltaje total? Sí, tengo 50 volts, pero no tengo la resistencia total equivalente. La tengo que calcular. Y ya vimos que es un circuito mixto, por lo tanto, tengo que trabajar resistencia 1 y 2 y resistencia 3 y 4. ¿Por qué? Porque sabemos que la fórmula es diferente. Para un circuito serie, la resistencia equivalente no es otra cosa que la sumatoria de sus resistencias que se encuentran en serie. Sin embargo, para el circuito paralelo, la resistencia equivalente quedaría como 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Por lo tanto, trabajamos o calculamos resistencia equivalente en serie y resistencia equivalente en paralelo. Vamos entonces a trabajar primero resistencias en paralelo, resistencia 3 y 4. Por lo tanto, decimos que 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre resistencia 3 más 1 entre resistencia 4. Bien importante, siempre identifiquen con qué resistencias están trabajando, con qué corrientes o con qué voltaje, ¿sí? Vamos a sustituir y decimos que 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 20 ohms, que es nuestra resistencia 3, más 1 entre 30 ohms, que sería nuestra resistencia 4. Yo aquí voy a dividir. Hay diferentes métodos para calcular estas resistencias. Yo en este caso divido 1 entre 20 ohms, sería 0.05 ohms, y 1 entre 30 ohms, 0.033 ohms. ¿Qué hacemos? Sumamos y 1 entre resistencia equivalente va a ser igual a 0.083 ohms. Todavía no obtengo la resistencia, tengo que despejar. La resistencia está dividiendo, pasa multiplicando. 0.083 está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora sí, queda despejada. Resistencia equivalente es igual a 1 entre 0.083 ohms. Dividimos resistencia equivalente igual a 12.04 ohms. ¿Qué pasa? Vean, tenía un circuito mixto, conexiones series en paralelo. ¿Qué voy a hacer? Ya estoy obteniendo la resistencia equivalente 3, 4. ¿Cómo simplifico mi circuito? Vean, ahora queda la misma fuente, 50 volts, resistencia 1 que no he trabajado, resistencia 2, pero mi resistencia equivalente 3, 4 se convierte o se representa gráficamente de esta manera y colocamos. Vean, ya no coloco resistencia 3, 20 ohms y resistencia 4, 30 ohms. No, coloco resistencia 3,4 igual a 12.04 ohms. Vean que esta sería mi resistencia equivalente. ¿Y qué característica cambio de mi circuito? Veamos que de aquí circula una corriente, pasa por resistencia 1, llega a un nodo, pasa por resistencia 3, 4, pasa por resistencia 2 y regresa. Quiere decir que mi conexión ya es totalmente en serie. Por lo tanto, necesito la resistencia total. Como la calculamos, la resistencia equivalente total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, 4, 12.04. Es decir,
igual a 10 ohms, resistencia 1 más 12 ohms, resistencia 2 más 12.04. Sumamos y si sumamos me queda que la resistencia equivalente total sería 34.04 ohms. Ya tengo el voltaje y acabamos de calcular la resistencia total equivalente, es decir, la corriente es igual a 50 volts entre 34.04 ohms. Por lo tanto, la corriente total va a ser igual a 1.46 amperes. Recuerden, esta es mi corriente total. Entonces, este sería mi resultado.